Y hoy nos acompaña muy amablemente aquí en este conversatorio sobre algo muy importante que muchos han preguntado sobre el tema del fideicomiso, las fiducias y de las herencias. Recuerden que el día 21 de julio él nos impartió a nosotros una conferencia muy importante explicándonos este tema, donde él acentuaba y nos decía que existían dos figuras jurídicas para este tema importante de poder tener estos recursos bien, donde nos hablaba sobre las figuras del testamento y del fideicomiso civil. También él nos hablaba muy importante el tema del contrato del testamento, nos hablaba de algo muy importante de lo que debemos tener nosotros en este momento como tal, ya muy claro para nosotros proceder a qué vamos a hacer con estos recursos en el evento de que sean entregados. Doctor, entonces estamos en sus manos y cuando su merced me diga que iniciemos, con muchísimo gusto iniciamos con las preguntas. Muy buenas noches para todas las personas del canal Proyecto Todos Unidos, nuevamente por acá. De verdad, muy contento, feliz de estar con ustedes nuevamente, las personas que hacen el esfuerzo de estar capacitándose, aquellas que no, pues posteriormente, como esto queda grabado, esperemos que comprendan que una de las cosas más importantes de la vida desde que nosotros nacemos hasta que nos vamos de esta tierra es la formación, la capacitación, tanto a nivel académico como a nivel personal y de crecimiento espiritual. Habrá personas que tal vez no les interesen estos temas, pero cuando vayan ustedes más adelante a manejar lo que van a recibir, se van a dar cuenta de las carencias que van a tener, por eso siempre les insistimos en capacitarse. Hoy vamos a responder las preguntas que nos tiene preparada Yasmín en relación con dos temas que son los fideicomisos y las fiducias. Adelante, Yasmín. Bueno, doctor, inicialmente darle muchísimas gracias, como lo venía diciendo yo al inicio de este conversatorio, agradecerle a las personas que nos hicieron las preguntas en el día de ayer. Por eso les enfatizo de que hoy no hay chat de preguntas porque las preguntas ya están hechas. Entonces iniciamos. Hay una pregunta de la señora Elisa, donde nos pregunta, ¿los fideicomisos que se van a utilizar son los que ya existen o vienen otros diseños para este proyecto? Elisa, todas las entidades fiduciarias que están establecidas en diferentes países, Colombia, Ecuador, Perú, Costa Rica, Panamá, etcétera, todas tienen en este momento un portafolio diverso de figuras dentro del fideicomiso y de la fiducia. Seguramente se construirán más adelante otras conforme a los nuevos proyectos, pero lo que sí debe tener claro todos y cada uno de ustedes es que el contrato de fiducia o el contrato de fideicomiso es a la medida de las necesidades de cada persona. Si bien es cierto que hay un modelo general que integra todas las características del fideicomiso, cada persona en particular puede colocarle todas las cláusulas, las condiciones y los términos necesarios para adelantar su fideicomiso. Por lo tanto, si bien es cierto que hay algunas figuras, puede usted, Elisa y todos los demás construir su propio contenido del contrato conforme a sus necesidades o conforme a sus intereses. Muy importante. Muchísimas gracias, doctor Ilmar. Espero que cada uno de las personas que nos hicieron estas preguntas tengan en cuenta la respuesta y estemos muy atentos a lo que nos dice el doctor Ilmar Delgado. Segunda pregunta, doctor. Pregunta el señor Juan Fernando Ramírez. ¿Cuál es la mejor forma para entregar recursos a nuestros familiares? ¿La fiducia o el fideicomiso? Si es para la familia, entendiendo la esposa o el esposo, los hijos, la mejor figura es el fideicomiso. Incluso hay uno que se llama fideicomiso para manejo de patrimonio familiar. Entonces, este es exclusivo para el manejo del patrimonio familiar. Las fiducias tienen otros fines que son más de inversión, de proyectos sociales también, pero para efectos del manejo de recursos a nivel familiar, yo recomiendo siempre el fideicomiso. Y ustedes pueden construirlo bajo la figura del fideicomiso de gestión patrimonial. Muchísimas gracias, doctor. El señor Juan Fernando Ramírez, ahí quedó su pregunta contestada. Tercera pregunta de la señora Ángela Romo. ¿Qué riesgo tiene el fideicomiso y la fiducia? Me repite que no la alcancé a escuchar. Sí, señor. Ángela Romo pregunta, ¿qué riesgos tiene el fideicomiso y la fiducia? Si vamos a analizar los riesgos de inversiones, los riesgos de manejo de recursos económicos, el fideicomiso y la fiducia son de mínimo riesgo. Nosotros cuando vamos a hacer inversiones siempre tenemos en cuenta el bajo riesgo, el mediano riesgo y el alto riesgo de acuerdo a las características que tenga nuestra inversión y frente a la posible pérdida de los recursos que se están invirtiendo. En este caso, la figura del fideicomiso, que es un contrato, y la fiducia, que es también otro contrato, no tienen riesgos diferentes a los normales de cualquier contrato jurídico y son muy mínimos frente a los demás riesgos de las inversiones. Esté tranquila que estas dos figuras son muy útiles y van a ser de las más utilizadas para la gestión de sus recursos, por precisamente el bajo riesgo. Muchas gracias, doctor Ilbach. Y señora Ángela Romo, su respuesta ha sido contestada. Cuarta pregunta. La señora Blanca Alzate hace la siguiente pregunta. ¿Cómo hago para garantizar los estudios de los sobrinos segundos y unos ahijados si el fideicomiso solo lo destino a estudios? ¿Se puede utilizar el recurso para manutención u otra necesidad o debe establecerse uno para cada objetivo? Bueno,
sea para los sobrinos primeros, los sobrinos segundos, los hijos, los ahijados o cualquier familiar o amigo que usted quiera beneficiar. En cuanto a darle recursos para los estudios, lo importante es que cuando usted vaya a constituir, a crear el contrato de fideicomiso, lo destine para la educación. Y dentro de las cláusulas del contrato establece quién es el beneficiario, en este caso el estudiante, qué es lo que le va a entregar cada mes o cada 6 meses frente a los gastos de estudio, desde el kinder, la primaria, la secundaria, el bachillerato, en medio, la universidad, en todos los niveles educativos. Entonces se coloca dentro del contrato de fideicomiso en qué momento, en qué forma y en qué plazo se van a pagar los estudios para las instituciones educativas. También usted puede agregar que no solamente es la matrícula o la pensión, como se llama, sino que también los gastos de manutención, el traslado, la alimentación o los gastos de útiles escolares, eso queda incluido también dentro de ese rubro de estudio. Así es que usted puede hacer un fideicomiso completo integrando los gastos básicos del estudio como tal, la parte de los gastos de la alimentación y los gastos de útiles escolares en uno solo, porque esa sería la forma de construcción del fideicomiso, independientemente de que sea para primaria, secundaria o para la universidad. Y si son varias las personas beneficiarias, en este caso varios jóvenes o varios niños, sí tienen que hacerle un fideicomiso a cada uno si no son del grupo familiar, porque si son todos hermanos, pues se puede hacer un fideicomiso explicando cuáles son los beneficios para cada uno de los hermanos, en este caso serían los beneficiarios. Si son independientes, sí tienen que hacer un fideicomiso para cada uno. Muchísimas gracias, doctor Ilvar. Señora Blanca Alzate, ha sido contestada su pregunta. Vamos para la quinta pregunta de la señora Ángela Caicedo. ¿El fideicomiso a nombre de los hijos menores de edad genera la manutención del menor o generan la manutención del menor, pregunta, o entregan hasta que cumplan la mayoría de edad? Bueno, cuando usted coloca o crea un fideicomiso para los menores de edad, no necesariamente tiene que ser para estudio, también lo puede hacer para la manutención, o sea, para la alimentación y todos los gastos de sostenimiento del menor. Usted es la persona como fideicomitente, o sea, la persona que va a construir el fideicomiso, indicar cuánto es la cantidad que le va a dar al menor de edad cada mes, según los gastos que necesite, y durante cuánto tiempo lo va a hacer. Si solamente va a ser hasta que cumpla la mayoría de edad, 18 años, o de ahí en adelante hasta que cumpla los 25, hasta la edad que usted quiera. Los límites de edad los coloca solamente usted, porque es la que va a constituir el fideicomiso y la que va a colocar las cláusulas del mismo. Muchísimas gracias, doctor Ilvar. Señora Ángela Caicedo, se le ha contestado su pregunta. Sexta pregunta, la señora María Arboleda. ¿Cuál es el monto máximo para poder depositar en un fideicomiso? Doña María, el monto lo coloca usted de acuerdo a lo que necesite en relación con su contrato de fideicomiso. Pueden ser fideicomisos para estudio, entonces usted calcula cuánto puede gastar en su manutención de estudio en cuanto a lo que ya dijimos, desde el kinder hasta la universidad. Póngale 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 15.000 dólares. Entonces usted hace un fideicomiso por esa cantidad para sostener una educación durante varios años. O usted va a colocar un fideicomiso para una pensión mensual a título de salario en 15, 20 años. Usted hace los cálculos. O sea, el límite del fideicomiso lo da usted de acuerdo al fin del mismo. Muchísimas gracias, doctor Ilvar. Señora Ángela María Caicedo, perdón, María Arboleda, le quedó contestada su pregunta. Séptima pregunta, el señor Osvaldo Carranza. ¿Los bienes que se encuentran en fideicomiso pueden ser objeto de embargo? Aquí es muy importante que se tenga en cuenta que en un fideicomiso participan 3 personas diferentes. El fideicomitante, o sea, sería cada uno de ustedes que coloca el dinero, el fideicomisario, que es la persona que va a administrar los recursos, y el beneficiario, que es la persona que va a recibir los recursos de acuerdo al fin específico. Entonces, el fideicomiso es un contrato que la persona, el fideicomitante, destina una cantidad específica de dinero o de bienes para un beneficiario bajo la administración de un tercero. Como los recursos no salen del patrimonio del fideicomitante, estos recursos, mientras permanezcan bajo la titularidad del fideicomitante, sí pueden ser objeto de embargo. Pero una vez son trasladados al beneficiario, ya no se pueden embargar porque ya son de otra persona, están en cabeza del beneficiario. Muchísimas gracias, doctor Ilvar. Y señor Osvaldo Carranza, le quedó contestada su pregunta. Octava pregunta de la señora Claudia Rivera. Son 2 preguntas. La primera, ¿cuántos fideicomisos se pueden tener? Usted puede constituir todos los fideicomisos que quiera. Diferentes fines cada uno, pero puede tener todos los que quiera. No hay límite. El límite lo coloca usted. Muchas gracias, doctor Ilvar. Y segunda pregunta de la señora Claudia Rivera. ¿El fideicomiso puede crear una empresa? Bueno, ahí no le entendí bien la pregunta de la señora, pero tal vez de pronto va dirigida a que si yo con un fideicomiso construyo o creo una empresa. No necesariamente, porque el fideicomiso se hace para fines de dar beneficios a otro, o como ya se dijo, estudio, trabajo, alimentación, sostenimiento,
Más bien, si usted va a hacer inversiones, no solamente a nivel personal, sino a nivel de fondos de inversión o a nivel empresarial, sí se puede usar la fiducia. Pero la fiducia no significa que usted crea una empresa. Usted puede tener una empresa independiente y utilizar la figura de la fiducia para hacer inversiones a nombre de su empresa, para que les quede claro este tema. Muchas gracias, doctor Irvan. Contestada la pregunta de la señora Claudia Rivera. Novena pregunta de la señora Carla Augusta. Dice, ¿y el fideicomiso se debe hacer en cada país si la persona tiene bienes inmuebles y cuentas bancarias en varios países? Esa es la primera pregunta. Si la persona vive en un país que tiene que tener alguna residencia ubicada en algún país, pero tiene cuentas bancarias y tiene inversiones en diferentes países, no existe un fideicomiso que cubra todos los países donde esté la persona teniendo inversiones. Tiene que hacer un fideicomiso en cada país porque cada país tiene unas regulaciones distintas de los fiducias y los fideicomisos. Aunque son en términos generales estructurados de la misma forma, las leyes de cada país pueden diferir y además los entes de control, los entes reguladores también son distintos y entonces por eso en un país pueden existir más controles que en otro, más restricciones que en otro y por lo tanto usted tiene que constituir un fideicomiso en cada país y destinarlo para los fines que correspondan en cada país. Muchas gracias, doctor Irvan. Entonces, señora Carla Augusta, usted hace dos preguntas en las cuales le acabó de responder el doctor. Que la segunda pregunta es, ¿y si los hijos viven en diferentes países? Ya le acabaron de aclarar la segunda pregunta. Vamos para la 10ª pregunta. Las hago yo, doctor Ilvar, Yasmín Camacho. Tengo 3 preguntas claves para preguntar. Bien, pues. Y voy con la primera. ¿Qué es mejor, un fideicomiso o un testamento? ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, muy bien. Vamos a definir qué es un fideicomiso para que todos lo entiendan y cómo se estructura y luego qué es un testamento para que les quede clara la diferencia. Un fideicomiso es un contrato civil que se realiza entre una persona que se llama el fideicomitante utilizando un intermediario que se llama el fideicomisario para que los bienes que usted destine se entreguen bajo unas condiciones específicas a un beneficiario. Entonces intervienen 3 personas, el fideicomitante, que es el que entrega los recursos, el fideicomisario, que es el que los administra, y el beneficiario, que es el que los va a recibir, bajo las condiciones que correspondan. Además, el fideicomiso, por ser un contrato, en algunos países, como por ejemplo Colombia, Costa Rica, México, se crea bajo una figura que se llama escritura pública en una notaría. Y también se puede hacer bajo las condiciones y dentro de la organización de una sociedad fiduciaria o institución fiduciaria, como le llaman en otros países. Entonces, este es el fideicomiso. El fideicomiso tiene diferentes fines, no solamente a nivel de manejo patrimonial de los bienes de la familia, sino también para otros fines, como ya les dije, de estudio, fines de manutención o fines de apoyo a pequeños emprendedores. El testamento, por otro lado, no es ningún contrato. El testamento es un escrito, un documento que hace una persona en vida de manera unilateral por su propia voluntad, en el cual consigna cuál va a ser el destino de su patrimonio, de sus bienes, una vez fallezca. El testamento tiene unos reglamentos, unas condiciones para poderse elaborar, porque el testamento es para entregar los bienes a los herederos legítimos y al cónyuge si existe. Entonces no se pueden dejar por fuera, dentro del testamento, las distribuciones legales tanto para el cónyuge como para los herederos, aunque usted le puede también entregar parte de sus bienes a un particular. Pero la diferencia principal es que usted en el fideicomiso puede entregar en vida los bienes a los herederos, si estamos hablando de los hijos, y estos recibirlos porque son los beneficiarios, y cuando la persona titular del fideicomiso, como fideicomitante, en este caso ustedes, fallezcan, se puede colocar dentro del contrato de fideicomiso que los bienes automáticamente pasen a la titularidad de los beneficiarios como verdaderos dueños sin tener que hacer el proceso de sucesión, pero obviamente que ya los han recibido de tiempo atrás, del momento mismo en que se constituye el fideicomiso. Por el contrario, el testamento, como es un documento que se hace en una notaría ante testigos, queda guardado en la notaría hasta que la persona fallezca y luego vienen los herederos a reclamar lo que les haya sido asignado en el testamento. Y solamente después de un proceso de sucesión durante el cual el juez determina que efectivamente el testamento sí está o fue elaborado de manera legal, se hacen las distribuciones que correspondan y apenas en ese momento, después de ese proceso de sucesión, es que las personas van a recibir los bienes que le han sido adjudicados bajo el testamento. Entonces, son dos figuras jurídicas completamente distintas y para la gestión patrimonial de la familia, yo por eso es que siempre les sugiero que hagan el fideicomiso de gestión patrimonial. Muchísimas gracias por la respuesta, doctor. Y aquí entonces su merced me da respuesta a 2 preguntas siguientes, que es cuál es la diferencia, que ya lo acabo de decir, entre fideicomiso y el testamento. Y la otra pregunta mía, que era qué pasa con un fideicomiso cuando la persona fallece, que ya me acabo de contestar. Sigo con otra pregunta de las mías, que me parece importante, y es, ¿cuándo es nulo un fideicomiso?
Es importante que se tenga en cuenta que un fideicomiso, como es un contrato, tiene que tener la estructura legal que exigen las leyes civiles para la elaboración de contratos. Como ya les dije, tiene que tener un fideicomitante, tiene que tener un fideicomisario que sea mayor de edad y que sea capaz de manejar, de administrar bienes, y tiene que tener un beneficiario que esté plenamente identificado y que pueda recibir los bienes. No importa que sea menor de edad, porque para eso se le nombra un tutor o curador que reemplaza o representa al menor de edad mientras éste cumple su mayoría de edad. Y además tiene que tener unas condiciones, unas cláusulas y elaborarse en una escritura, en una notaría y con todo el protocolo correspondiente. Entonces, No, el señor, mejor fideicomiso prefiero debe cumplir escribirle. todas estas normas Es por legales, la y si siguiente no las cumple, situación. Yo pues no entonces sé se si declara usted nulo el fideicomiso conoce la porque está empresa al margen de Sancir. los requisitos legales. Es una Además, también es empresa importante, que no me han que queda, preguntado, pero hay que tener en cuenta que el le voy a fideicomiso se decir puede dónde revocar. El queda. fideicomiso es revocable, o sea Y que se puede retrotraer y decir, yo ya no quiero entregarle estos bienes a nadie y quiero cancelar el fideicomiso por cuanto revoco las decisiones que tenía dentro del fideicomiso. Muchísimas gracias, doctor. Muy claro, me queda muy claro. Otra pregunta que yo tenía era, ¿qué características tiene el contrato de fideicomiso? Las características del contrato de fideicomiso, como ya les en indiqué, primero Pamplona, que es un contrato Santander. civil, segundo que tiene 3 personas que intervienen, Ellos que tienen que ser tienen bien identificadas, 25 que es el fideicomitante, o equipos sea, la persona que y tiene ellos los los venden bienes que van a ser objeto de en fideicomiso o se van a trasladar, el 430 fideicomisario, más que es la las persona que va a administrar comisiones. los bienes, que también tiene que ser mayor de edad y tener capacidad de manejo, y un Yo ya beneficiario. No tenía necesariamente el todo beneficiario el tiene que ser menor de negocio edad, puede ser listo, cualquier ya persona tengo el mayor o comprador, menor de edad, el beneficiario. pero Importante es que el el que me fideicomitante los traía, otra entienda empresa que claramente me que los se desprende traía, de unos bienes para no entregarlos nos pusimos de a otra acuerdo persona, en que es el cuanto beneficiario, a pero las bajo la administración o comisiones. a cargo de una tercera persona que De es el pronto usted, fideicomisario. pero a En algunos nombre casos propio, puede ejercer no de tanto el papel Praco, de fideicomitante, o pueda sea, quien entrega los bienes, y encontrar de este fideicomisario la misma contacto persona. O sea, yo soy el que tengo los bienes, y los decir paso a un fideicomiso para beneficio de un tercero, pero yo me nombro a y sí mismo ayudar. fideicomisario, que los dos Y papeles se pueden desempeñar en uno solo. ayudarme a Pero normalmente encontrarlas siempre se utiliza a un tercero, que es la persona que va a para administrar poderlas el vender fideicomiso. y después se Normalmente gana el esa fideicomisario, comisión. como es un tercero y está ¿Qué administrando opina? los bienes, pues él cobra unos dineros, una comisión o algunos gastos de Opino, administración, porque es la persona que tiene que estar capacitada. Además, no puede ser cualquiera que usted va a opino, nombrar, tiene que ser una persona que esté opina. capacitada, no solamente jurídicamente, sino a nivel de administración de recursos, para que pueda cumplir a cabalidad con los fines del fideicomiso y dentro de las cláusulas establecidas en el mismo. Y el fideicomiso tiene que tener un fin específico, tiene que tener una duración y tiene que tener unos recursos que están destinados para eso. Además, unas condiciones que se deben cumplir para que el fideicomiso pase a los beneficiarios. Entonces, en conjunto, esas son las características. Muchísimas gracias, doctor. Muy clara su respuesta y de verdad que las comprendí. Aquí terminan mis preguntas. Sigo para la pregunta número 11 de la señora Margarita Pasos. Y dice, ¿cómo puedo hacer un fideicomiso a un nieto de 9 años que vive en Florida? Bueno, da a entender la señora que vive en otra ciudad donde vive el nieto. Pues no importa dónde viva usted y dónde viva el beneficiario. Lo importante es que, como en este caso, el beneficiario va a estar en la Florida, me imagino que debe ser Estados Unidos, entonces allá tiene que hacer el fideicomiso, porque allá es donde va a estar el menor recibiendo los beneficios que usted le va a dar a través del fideicomiso, y allá debe estar el administrador, porque si el menor no puede administrar por ser menor de edad, pues tiene que tener un administrador. Además, cuando el fideicomiso tiene menores de edad, se nombra independiente del administrador o un tutor, que es la persona que va a representar al menor si no lo hacen los padres. Entonces, aquí no importa que usted esté en otra ciudad, pero el fideicomiso sí lo tiene que hacer en la ciudad donde estén los menores, en caso de que sean menores, o donde estén los beneficiarios. Muchísimas gracias, doctor. Señora Margarita Pasos, le ha quedado contestada su pregunta. Pregunta número 12 del señor Juancho Wong. Bueno, aquí él tiene varias, vamos a ver. Dice, ¿cuál es el monto que debo pasar a cada persona en el fideicomiso? Es la primera. Pues como ya se dijo, el monto que usted puede trasladar mediante el contrato de fideicomiso a los beneficiarios lo determina usted de acuerdo a los fines específicos. Si usted dice que para estudio se requiere, póngale 1.000, 2.000, 10.000, 15.000, 20.000 dólares, pues eso es lo que usted va a pasar. Que si usted dice que yo quiero pasarle un fideicomiso a una persona para asuntos de un salario o una pensión, como digo yo, una manutención mensual, usted puede hacer el cálculo, dice, vamos a pasarle 5.000 dólares cada mes, en un año son 60.000, en 10 años son 600.000, entonces usted hace el cálculo y eso lo puede crear dentro del fideicomiso. O sea, los límites los coloca usted, como ya se ha dicho. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta del señor Juan. Dice, si quiero hacer una fiducia de inversión y no doy término de dónde invertir, ¿la fiducia puede invertir donde yo quiera o no? Muy bien, vamos a pasar a otro contrato completamente distinto, que es el contrato de fiducia. El contrato de fiducia es un contrato que se realiza entre una persona que entrega los recursos, que se llama el fiduciante, que se desprende de unos recursos, y estos recursos toman la figura de patrimonio independiente porque se desprenden de quien los ha entregado. Y ese patrimonio independiente se entrega a una sociedad fiduciaria
que no es un banco, es una sociedad fiduciaria, que va a administrar los recursos, o sea, ese patrimonio independiente, bajo un contrato de fiducia y de acuerdo a unas condiciones especificadas en dicho contrato. Y esas condiciones son cuánto es el patrimonio autónomo, quién lo va a administrar, cuáles son las cláusulas de fines, duración y términos de desembolsos de dinero en caso que haya que desembolsar, en qué inversiones se van a destinar los recursos, para qué se van a llevar a cabo. O sea, todo lo que usted considere que va a ser necesario incluirlo dentro del contrato, entonces usted, eso es lo que coloca como cláusulas del contenido del contrato. Además, se deben colocar unas responsabilidades tanto de la persona fideicomitante como de la sociedad fiduciaria, unos términos y unas condiciones de manejo, unas comisiones o unos costos de administración y una duración y una ciudad donde se vayan a llevar a cabo. Entonces, todo esto es un contrato de fiducia. Las fiducias normalmente se utilizan para inversión. Por ejemplo, usted va a hacer un edificio, entonces usted constituye una fiducia para la construcción del edificio, hace un patrimonio autónomo que corresponde al valor del edificio, se le entrega a la sociedad fiduciaria, esta lo administra bajo las condiciones establecidas en el contrato y la fiduciaria se encarga de irle pagando al constructor, primero pues conseguir el terreno, hacer los contratos de construcción e irle pagando al constructor todos los dineros que sean necesarios para adelantar la construcción del edificio hasta que éste termina. Y ya le entregan las llaves a la persona que constituyó la fiducia, en este caso ustedes. Cuando ya se terminó la construcción del edificio, pues se acabó la fiducia porque ese era el objeto. Pero así hay muchas otras formas de utilizar la fiducia, no solamente para inversión de construcción, sino para diferentes tipos de inversión o para hacer obras, o en estos casos que se está pensando por parte de la mayoría de hacer proyectos sociales y proyectos humanitarios, se pueden constituir fiducias para tener los recursos necesarios con un fin específico de hacer los proyectos. Si usted va a hacer el ancianato, si usted va a hacer la guardería para niños o la guardería para perros, o va a hacer el geriátrico, cualquier proyecto que usted quiera, es una sugerencia que ustedes constituyan el contrato de fiducia para elaborar esos proyectos. Así se tiene la garantía, la seguridad, la tranquilidad de que los recursos van a ser bien utilizados, bien invertidos y bien administrados. Entonces, esto es, en términos generales, la fiducia. Qué interesante, doctor. Muchísimas gracias, de verdad. Otra pregunta del señor Juan. Dice, ¿cuál es la mejor fiducia para guardar el recurso? De pronto él se refiere a entidades fiduciarias. Si vamos a hablar de Colombia, aquí Colombia tiene 25 sociedades fiduciarias. Y en Costa Rica hay como 15, en Panamá hay varias, en México también hay otras, en cada país tienen diferentes entidades fiduciarias. Aquí le llaman sociedades fiduciarias, en otros países le llaman entidades fiduciarias, pero es exactamente lo mismo, solamente cambia el nombre, pero la esencia es la misma porque son entidades privadas que se encargan de administrar recursos bajo el contrato de fiducia con unos fines específicos que según cada entidad maneja un portafolio diferente de inversiones o de destinación de los recursos bajo la modalidad de la fiducia. Entonces, ustedes, no les digo cuál es la mejor, pues porque todas son buenas, todas son supervisadas y controladas por los entes de control. Habrá unas que son más grandes, otras más pequeñas, unos tienen una gran experiencia, otros de pronto poca. Entonces ya usted lo que tiene que hacer es hacer una evaluación. Cuando vayan a hacer los contratos de fiducia, hacer una evaluación de pronto comparativa de las diferentes entidades o sociedades fiduciarias que hay en el mercado, a ver cuál es la que le ofrece la mejor garantía, la que le ofrece a usted las mejores condiciones y la que le da a usted la seguridad de que va a ser bien administrados sus recursos. Entonces ya es una tarea que debe hacer cada uno. Por eso es importante que ustedes se asesoren bien cuando vayan a constituir el contrato de fideicomiso o el contrato de fiducia. Muchas gracias, doctor Ilvar. Bueno, doctor Ilvar, resulta que el señor Juancho tiene otras dos preguntas, pero su merced ya no las respondió. Sin embargo, las voy a leer, pero ya han sido respondidas por usted. Y es que dice, ¿es recomendable al 100% tener o realizar un fideicomiso al recibir un patrimonio o bendición? Pues yo le digo que sí, yo le digo que sí es recomendable al 100%, porque es una de las formas jurídicas de administrar los recursos en debida forma, como ya les dije. Eso sí, hagan un comparativo y escojan la mejor, la que les parezca a ustedes mejor, la que les resuene con sus intereses, con sus fines, pero es una forma garantizada de que usted va a tener un buen manejo de recursos. Sí, señor, correctamente, sí, señor. Y la última pregunta del señor Juancho Wong dice, ¿un fideicomiso es inembargable y qué aplica para las personas que la conforman? Creo que su merced ya la ha dado. Sí, pero entonces volvamos a repetir lo mismo porque es importante que tengan esta claridad. Ya les dije que el fideicomiso pues tiene tres personas que intervienen, al igual que la fiducia también es lo mismo, las tres, el fideicomitante, el fideicomisario y el beneficiario. En la fiducia es exactamente lo mismo, la persona que constituye la fiducia, o sea, el fiduciante, el fiduciario, o sea, la empresa, la entidad, y el beneficiario. Lo que tiene la fiducia es que además tiene un elemento adicional que es el patrimonio autónomo.
Entonces, con esta estructura del fideicomiso, con la estructura de la fiducia, entonces ya usted escoge cuál de las dos es la que más se acomoda a sus intereses y a los fines específicos que usted plantee. Muchísimas gracias, doctor Ilvar y señor Juancho Wong. Le han quedado ya resueltas sus preguntas. Vamos para la pregunta número 13 del señor Rafael Corrales. Dice así: en la Ciudad de México, ¿dónde ubico un fideicomiso? ¿En un banco o en una notaría? Bueno, en ambas entidades hay que consultar y hay que ser utilizadas, porque en México los fideicomisos, así como en Colombia, se hacen bajo escritura en una notaría, pero la entidad que administra los recursos es la entidad fiduciaria. En México no es exactamente el banco, sino como pasa en otros países, son entidades fiduciarias. ¿Qué es lo que sucede? Que la gente se confunde, que la mayoría de las entidades fiduciarias son de propiedad de bancos. Entonces, usted ve el logotipo del banco y ve el logotipo de la sociedad fiduciaria, parece que fuera el mismo. Son dos entidades jurídicas distintas, pero pueden ser del mismo dueño. Entonces, normalmente usted va al banco y le dan la información del portafolio de servicios del banco. Pero también le dicen, mira que es que nosotros también ofrecemos fiducias y fideicomisos. Vaya a la sección tal, o vaya a nuestro departamento de fiducias o de fideicomisos, o vaya a nuestra empresa tal, que también es de nosotros, que le ofrecemos fiducias y fideicomisos. Es de la misma forma que se maneja en varios países, incluyendo México. O sea que la persona que me preguntó perfectamente puede ir a todos los bancos de allá y pregunta si tienen entidades fiduciarias y le van a decir que sí. Y pueden ser del mismo dueño del banco, incluso con el mismo logo, pero son independientes en cuanto a sus funciones. Muchas gracias, doctor Ilvar. Señor Rafael Corrales, le ha quedado contestada su pregunta. 14, pregunta número 14, señor Rafael Manrique. La pregunta es: ¿se pueden manejar por medio de fiducias altas sumas de dinero para macroproyectos humanitarios? Claro que sí, señor Manrique. Usted puede hacer fiducias con el techo económico que usted quiera, o sea, el máximo que usted considere. Si usted va a hacer un proyecto que requiera $1.000 millones, pues lo puede hacer. Si necesita otro proyecto, como dice usted, macro proyecto, que necesite $20.000 millones, pues también lo puede hacer, porque es que el tope lo coloca usted de acuerdo al proyecto. Por eso, cuando se manejan grandes sumas de dinero, pues ahí sí que se requiere mucha más asesoría y escoger muy bien la sociedad fiduciaria para que usted no vaya a tener problemas de malos manejos o de malas inversiones. Muchísimas gracias, doctor Ilvar. Señor Rafael Manrique, ha quedado contestada su pregunta. Pregunta número 15 de la señora Victoria Morales. Pregunta: ¿yo puedo hacer fiducias? Pues si se refiere a usted como persona independiente, persona natural, usted sola no puede hacer fiducias. Pues porque la fiducia, como ya le dije, requiere de varias personas y de varias entidades. Pero si usted dice que usted, como persona natural, dice, yo quiero constituir una fiducia, ya les dije lo que tienen que hacer: ir a una sociedad fiduciaria. Si está en Colombia, sociedad fiduciaria, como les dije, hay muchas, y si está en otros países, una entidad fiduciaria, donde usted vaya a decir, yo requiero constituir una fiducia para unos fines específicos y con X cantidad de patrimonio, que es lo que llama el patrimonio autónomo, y ya usted se sienta con la entidad y construyen el contenido del contrato, que son las cláusulas del mismo, y ya coloca las condiciones y la duración. Muchísimas gracias, doctor Ilvar. Otra pregunta de la señora Victoria Morales dice: ¿requiero de empresas de fiducias por proyecto? Yo creo que ya le había dado respuesta. Sí, si usted va a hacer un proyecto pues, empresarial, de inversiones o de proyectos humanitarios, y si va a hacer una fiducia, pues obviamente que requiere una entidad fiduciaria y debe hacer, incluso para mayor organización, una fiducia por cada proyecto para que tenga mejor control, mejor organización y pueda usted ver los resultados de su proyecto bien ejecutados, bien administrados por parte de la entidad fiduciaria. Muchísimas gracias, doctor Morales. Le ha quedado sus preguntas con su respuesta. Tenemos una pregunta aquí, doctor Ilvar. Dice lo siguiente: la señora Sandra Hernández pregunta: las sociedades fiduciarias quiebran y qué pasa con el recurso? Bueno, es una inquietud válida de las personas que de pronto tienen temor de soltar sus recursos y ponerlos en manos de bancos o de entidades fiduciarias. Sí, pueden, en un eventual caso, pueden quebrar, así como quebrar un banco, puede quebrar también una entidad fiduciaria. Pero en este momento, el control de las entidades fiduciarias a nivel nacional e internacional es muy alto. Y en 8 días, en 15 días, en 6 meses, en un año vayan a quebrar las que existen. No, por eso usted debe escoger muy bien cuál es la entidad fiduciaria a la cual usted le va a entregar sus recursos. Como le digo, hay entidades de mucho renombre, de mucha experiencia, hay entidades que tienen mucho respaldo económico por los dueños, que pueden ser los bancos o demás entidades de inversión, hay otras que son más pequeñas, de pronto no tienen tanta experiencia. Entonces ya usted sí tiene que escoger muy bien en dónde va a colocar sus recursos para prever precisamente ese riesgo de quiebra de alguna de estas entidades. Hay bancos a nivel nacional e internacional que han quebrado y siguen quebrando pues por
los cambios económicos que se vienen, y eso le va a pasar exactamente a las sociedades fiduciarias, porque si no tienen el respaldo económico necesario, pues van a la quiebra. Aunque, por ejemplo, en Colombia, las entidades fiduciarias están supervisadas por la Superintendencia Financiera y además tienen un respaldo de seguros por parte del Fondo Nacional de Garantías de instituciones financieras. Entonces usted tiene esas dos controles para evitar que precisamente las entidades fiduciarias o los bancos quiebren, pero pues no es ajeno a que pueda suceder. Pero por ahora este sistema financiero está bien estructurado y no hay temor a que estas entidades estén próximas a la quiebra. Muchísimas gracias, doctor. De verdad que agradecerle inmensamente. Vamos con una última pregunta. Y es, estas sociedades fiduciarias, ¿cuánto cobran por administrar los recursos? Las entidades fiduciarias tienen unas tablas que van desde el 0.5 hasta el 2 o el 3%, dependiendo la cantidad de recursos que manejen, dependiendo la complejidad del contrato de fiducia o de fideicomiso, dependiendo las cláusulas, dependiendo de los beneficiarios. O sea, hay varias diferentes condiciones del contrato que hacen que estos sean más fáciles o más difíciles de administrar, dependiendo de la duración, y por eso no es un valor exacto el que cobran por cada contrato, porque eso varía de acuerdo a, como les digo, las características y la complejidad de cada contrato. Pero lo que sí ustedes deben tener claro es que entregan los recursos a alguien muy profesional para que se los administre, y obviamente estas personas tienen que cobrar por esa gestión. Muchísimas gracias, doctor Irbar. Doctor Irbar, hemos terminado con las preguntas que realizaron las personas en el día de ayer. Agradecerle inmensamente a su merced por su espacio, por su tiempo, y queríamos agradecerle de verdad de corazón ese apoyo, esas conferencias de verdad que nos han servido. Nos toca ponernos sí a estudiar un poquito más, a ahondar un poco más estos temas, porque sabemos que lo que viene no es cualquier cosa. Y si no estamos preparados para estas situaciones, pues va a ser muy complicado, porque el dinero hay que ponerlo a trabajar, el dinero hay que ponerlo a funcionar. Si hay algún aporte que usted nos pueda dejar como experiencia y como aporte para el proceso, le agradecemos, doctor. Yasmín, claro que sí. Vea, lo más importante que se ha dicho desde que nos pusimos al frente de los micrófonos a estas charlas, en todos estos proyectos, es que tengan claro que el objeto o el objetivo principal de estos proyectos no es el dinero, sino es el desarrollo, el crecimiento personal, el crecimiento físico, emocional, mental y espiritual de cada uno de nosotros. El dinero es una energía que, si se hace buen uso de ella, va a ser productivo, pero si se hace mal uso, pues va a ser destructivo. Pero ¿cómo se da el resultado? Pues por la preparación que nosotros tengamos, por nuestro despertar de conciencia que nosotros tengamos, y por nuestro trabajo de crecimiento en todas las áreas de nuestro ser. Entonces, ahorita estos proyectos, en términos generales, la gente está solamente con una palabra en la mente, y es ¿cuándo pagan? Como cuando el obrero está pendiente de su salario, ¿cuándo llega el fin de mes para que me paguen? Aquí exactamente está, ¿cuándo me pagan? ¿Y por qué no me han pagado si ya se pasó la fecha? Entonces, cuando ustedes tienen esa mentalidad solamente de estar pendientes del dinero, se obnubilan, y entonces se les olvida que se tienen que capacitar para ese nuevo cambio de vida. Todo este esfuerzo que está haciendo el canal de capacitaciones de Proyecto Estados Unidos lo deben aprovechar ustedes. Casi 5.000 personas del canal y solamente 400 personas se conectan. Pues a uno le parece que o todos están supremamente formados o no les interesa formarse. Y yo creo que es esto último, que no están interesados en formarse porque se creen sobrados, se creen que ya no van a necesitar de ayuda de nadie, y se van a tener que sorprender ustedes mismos, porque yo alguna vez lo dije en una conferencia hace unos años. Hay estadísticas a nivel mundial de las personas que se ganan la lotería, que el 70% de las personas que se ganan 5 años ya están más pobres que antes, y eso está más que estudiado. ¿Por qué? Porque la gente va a recibir una cantidad exagerada de recursos que nunca en su vida habían administrado, y no están preparados ni siquiera física ni financieramente, administrativamente y empresarialmente para el manejo. Montar una empresa aparentemente es fácil, siempre y cuando se vea que es solamente la estructura jurídica, pero la administración verdadera, la gestión de la empresa, la productividad de la empresa para que genere recursos y se mantenga en el tiempo, es otra cosa muy distinta. También hay unas estadísticas que las empresas pequeñas o mínimas empresas, el 50% a los 5 años está quebrada. Las medianas empresas a los 5 años tienen un porcentaje de quiebra menor, y las grandes empresas pues ya disminuyen porque tienen una gran infraestructura. Ustedes que en el momento mismo en que ustedes reciban los recursos, ya tienen que estar con una mentalidad distinta, tienen que tener una mentalidad completamente diferente. Pero si ustedes siguen pensando en la mentalidad de pobreza, en la mentalidad de no querer invertir en su formación académica, en su formación personal, en su crecimiento, en su despertar, tienen la mentalidad de no pagar impuestos, de no pagar asesores, pues eso va a ser una debacle cuando ustedes reciban esto, porque no van a estar preparados. Pero si por el contrario, ustedes son conscientes de que tienen que hacer un trabajo personal, de dentro hacia afuera, para un mejor estar, para una mejor construcción de su ser, y para ayudar al entorno familiar, al entorno social, y así más adelante al entorno de la comunidad o de toda
la parte de todos los demás países, pues usted va a hacer las cosas mucho mejor. Entonces, esto último para mí es lo más importante de la conferencia, que ustedes tengan la claridad de mente de que ustedes van a cambiar su vida, sí o sí, así no lo quieran, pero sí lo van a cambiar, porque ustedes no están preparados para manejar los recursos que les va a llegar. Y nosotros no estamos preparados para eso, por eso todos los días tenemos que prepararnos, todos los días tenemos que estudiar. Y los grandes millonarios, cuando van a hacer inversiones, lo primero que hacen es constituir un comité de profesionales, de abogados, de contadores, de economistas, de administradores, de personas expertas en inversiones para que le orienten a él, dueño de los recursos, cómo utilizarlos, cómo invertirlos y cómo generar más. Pero si nosotros somos ajenos a eso y pensamos con la mentalidad del pobre, pues seguramente vamos a fracasar. Y se lo digo con todo el cariño a ustedes. Si ustedes no cambian esa mentalidad y no le transmiten a los demás que están en estos proyectos, que saben que deben cambiar y los invitan a capacitarse, pues cada uno tendrá su resultado de acuerdo a su formación. Entonces, quitémonos de la cabeza la idea de que el dinero es la meta, que si entonces no fue el 4, entonces ya se nos acabó el mundo, que entonces el 5 ya es muy tarde, y que el 6, no, eso ya es un fracaso. No, el día que sea, ese día les va a llegar a ustedes el recurso. Y cuando ustedes estén preparados, van a entenderlo mejor. Pero si ustedes no están preparados, van a tener problemas. El aguacero les va a caer tanto en la cabeza que de pronto si no están preparados, se ahogan. Entonces, les deseo una feliz noche, muchísimas gracias a todos y, como dice nuestro director, pura vida. Muchísimas gracias, doctor Ibar. Qué mejor resumen de lo que nos ha hablado y nos ha impartido usted, de acuerdo a su conocimiento. Y algo que quiero agregar a este conversatorio es que, como hemos venido preparándolos, como hemos venido semana a semana, de acuerdo a estas conferencias y de acuerdo a estos conversatorios, recuerden que la experiencia no se hace de la noche a la mañana. La experiencia es desde que tú naciste, desde que tú tuviste esa conciencia para un proceso de vida para llegar hasta el día de hoy. Eso es la experiencia que tú tienes para de aquí en adelante, cuando tú recibas esos recursos, como ya te has preparado, como ya has estado en conferencias, en conversatorios, has investigado, entonces, como dice nuestro estimado y apreciado doctor Ibar, que no llegue el aguacero y nos coja y nos dé duro en la cabeza, porque es la verdad. Si yo no estoy preparado, si no estoy documentándome, si no estoy preguntando, y algo muy importante que acabo de decir el doctor, es que si yo no estoy consciente de que yo debo pagar asesorías, de que debo pagar impuestos, realmente no estoy haciendo nada. Algo que me tiene a mí impactada es que he tenido la oportunidad de que gente me escribe a mi privado y me dicen, yo todavía no sé qué voy a hacer, todavía no tengo claro, pero lo que voy a hacer es que yo voy a comprar 5 casas, voy a comprar 10 carros y los voy a poner a trabajar y toda esta situación. Si es de esa forma como lo van a hacer, excelente. Pero si es el tema de que tú compras 10 casas, mansiones, vas a comprar vehículos, motos y toda esta situación, créame que en menos de 1 año y medio usted no va a tener absolutamente nada, porque no somos conscientes de que en una sola casa yo puedo vivir. Y el tema de decir que va a comprar una mansión, eso tiene su manutención, eso hay que pagarle unos impuestos, eso hay que pagar una cantidad de cosas que nosotros aún todavía en nuestra propia vida y en el transcurso de nuestra vida no hemos sabido cómo se administra. Por eso la preparación, que se puede, sí se puede, pero ¿cómo? Preparándonos, estudiando y aceptando de que todas estas conferencias y estas capacitaciones que se han dado ha sido precisamente para prepararlos a cada uno de ustedes. Y eso no termina aquí, esto sí. Agradecerle, doctor, muchísimas gracias, de verdad, de corazón le agradezco inmensamente porque cada vez que yo acudo a usted, usted está siempre dispuesto para este proyecto. Como dice nuestro amigo Edgar Espinosa, usted tiene un corazón muy grande y aspiramos y esperamos de que podamos contar con su ayuda, ya pagándole sus asesorías, porque realmente vemos que está bastante capacitado para todos estos temas. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos ustedes, compañeros, a todo el público, muy amables. Estamos entonces siguiendo preparándolos a cada uno de ustedes y a todos nos estamos preparando para este proceso y que venga lo que tenga que venir y lo vamos a recibir de una forma muy tranquila y con los pies sobre la tierra. Muchas gracias nuevamente, Yasmín, y ya les digo para terminar que cualquier consulta me pueden escribir ahí al Telegram y ahí les daremos toda la información relacionada con sus necesidades de formación en las diferentes áreas que hemos estado explicando. Bendiciones para todos. Muchas gracias, doctor Ilva. Muy formal y muy amable. Y sí, miren, el doctor está dispuesto, él está atento, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier asesoría que necesiten de parte de él, ahí él está presente en su privado.